Muy bien, mis amados hermanos, estamos abriendo la palabra del Señor en Hechos capítulo 3, conversando con el versículo 11 y extendiéndonos hasta el versículo 18. Pues la semana pasada vimos el versículo 1 hasta el 10, donde habíamos dicho que hubo un milagro. ¿Se acuerda que un cojo pues ha venido? ¿Se acuerda? Y ha andado. Pues porque Dios hizo un milagro. Y pues Pedro y Juan le han dado lo que tenían, que era el nombre de Jesucristo. El nombre de aquel que es Señor y Cristo. ¿Se da cuenta? Y por causa de que este hombre puso su fe en él, el hombre ha caminado, se ha levantado. Y sabe, eso ha causado un gran asombro. Dígalo conmigo, asombro. Cuando nosotros buscamos a veces algo que nos dé asombro, ¿no? Uno se asombra porque nace un niño, ¿verdad? Uno se asombra por una noticia nueva que salió en la televisión. A veces cosas que pasan en el barrio, ¿sabe cuántos han visto? Y inmediatamente miran por la ventana, ¿no? Con gran asombro, ¿no? Pero ¿sabe una cosa, hermano? El asombro no salva a nadie. Pero en esta mañana nosotros vamos a ver que no solamente hubo un milagro que causó asombro, pero esta mañana va a haber un mensaje que cambia nuestras vidas como iglesia, ¿saben? Pues ese mensaje es el mensaje de Pedro. Pedro va a dar su mensaje en el pórtico de Salomón. Y aquí vamos a ver varias verdades, comenzando con el versículo 11. Pues la primera verdad que nosotros encontramos aquí es que hubo un pueblo reunido. Dígalo conmigo, un pueblo reunido. Dígalo bien fuerte, pueblo reunido. ¿Dónde está eso? En el versículo 11, mira lo que dice: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónico concurrió a ellos, al pórtico que se llama de Salomón. Pues note lo que dice aquí, dice que el cojo que había sido sanado, ¿se acuerdan del milagro? Pues dice que tenía kratontos, en un presente participio activo genitivo, que significa que los tenía agarrados a Pedro y a Juan. Oiga, cuando usted ve a un hombre de Dios que tiene la palabra de Dios, agárrelo, ¿sabe? Que hay que hacerlo, agárrelo, no lo deje ir, ¿sabe? Cuando vieron a un jovencito perseguir al hombre de Dios, si alguien tenía la palabra de Dios, no importa la hora, no importa la ciudad, que había que viajar 8 horas, yo lo iba a buscar, ¿se da cuenta? Porque quería escuchar del Dios que ese hombre predicaba por medio de la Biblia, ¿sabe? Y no importa que eran las 12 de la noche, yo me pegaba a ese hombre de Dios y así hacíamos con otros jóvenes que estábamos ahí, pues aprendiendo del hombre de Dios, haciéndole preguntas, todas las preguntas que podíamos al hombre de Dios. Lo queríamos agarrar y no lo queríamos soltar al hombre de Dios. Ese hombre tenía la palabra de Dios, ¿te das cuenta? Pues así está este cojo, está agarrado a los hombres de Dios. Amén. Nunca suelte al hombre de Dios, ¿te das cuenta? No al falso maestro, no al falso profeta, no al falso pastor, no al falso marketing manager, gurú, ¿se da cuenta? Ese es falso, ¿se da cuenta? El hombre que ha de ser hombre de Dios habla la palabra de qué cosa? De Dios, ¿se da cuenta? Y usted se va a dar cuenta. Usted se va a dar cuenta. ¿Quién tiene la carne de la palabra de Dios? ¿Y quién es un charlatán que solamente habla mariposas, burbujas, nada más? Que luego se desvanece. ¡Puf! ¿Ha visto esas burbujas? ¿Cuántos de niños hicieron burbujas, no? Me acuerdo que en la casa de mi abuelita ponía, cuando ella hacía jabón, ¿no? Porque en esos días no había lavadora, había lavacaras, ¿saben? Y entonces lo que pasa es que uno agarraba, metía la mano en la lavacara donde estaba el jabón, ¿verdad? Y entonces lo que pasaba es que usted soplaba esa lavacara con jabón y resulta que salían, ¿qué cosa? Burbujas. Y eran lindas las burbujas, a veces eran unas burbujas chéveres, ¿no? Que cruzaban por el aire. Pero cuando usted las iba a agarrar, ¿qué pasaba? Se desvanecían, ¿sabes? Así es algunos que andan persiguiendo a los hacedores de burbujas hoy día, ¿se dan cuenta? Se desvanecen,
Nubes sin agua, dice el libro de Judas. Son fuentes sin aguas. ¿Se dan cuenta? Son olas que te llevan de acá y para allá, pero no pasa nada. Como yo decía esta mañana, tenemos que estar anclados. ¿A dónde tenemos que estar anclados, hermanos? A la palabra, ¿qué cosa? A la palabra de Dios. Pues este hombre estaba agarrado a los portadores de la palabra de Dios. Pero hemos dicho que dice que el cojo que había sido sanado, venía ahí con ellos y entra al pórtico de Salomón. Eso es sencillamente una columnata a lo largo del lado lado oriental del atrio exterior del Beit HaMikdash, del templo. El templo, como ya le he dicho yo, acuérdense lo que ya le he dicho, ¿no? Era un edificio como este, exactamente, así era el templo, ¿no? Pero alrededor de este edificio, así como nosotros tenemos un parqueo, había una columnata, había unas columnas así, que rodeaban al templo. Y en esas columnas, escúcheme esto, bueno, ahí estaba en medio de las columnas, como yo decía, el parqueo, ¿no? Pues ahí había el atrio de los gentiles, donde Anás y Caifás tenían un mercado. ¿Se acuerdan que Jesús volca a los mercaderes y sus mesas? ¿No? En ese lugar. Pero debajo de las columnas había sinagogas, donde había rabinos que se juntaban y enseñaban la palabra de Dios. Entre esos Jesús de Nazaret. Jesús enseñaba en esas columnas. Así lo vemos en Juan 10. Que él entra en esas columnatas, se llamaban las columnatas de Salomón, las columnas de Salomón que rodeaban el templo. Pero esta era la parte este. Así que el cojo ha sido sanado, ¿no? Pero eso fue en la puerta. Y entonces, ahora han entrado a esas columnas. Pero el pueblo ha corrido, por eso se llama un pueblo reunido. Porque el pueblo se reúne. ¿Pero por qué se reúne? Por asombro. Dígalo conmigo, ¿por qué se reúne? Por asombro. Ya le he dicho que el asombro no salva a nadie. ¿Se da cuenta? El asombro no salva. La palabra ahí es ektamboy, que ya la hemos visto, la vimos en versículo 10, donde dice que se llamaron cenar de asombro. Tambos es la palabra griega ahí. Es un asombro que paraliza. Así que el pueblo estaba paralizado de ese asombro. Atónito, dice la Reina Valera, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Así que en primer lugar tenemos que el pueblo estaba, ¿qué cosa? Reunido. ¿Pueblo qué cosa? Reunido. Pero ahora vemos algo más, y es un prestigio redireccionado. Prestigio redireccionado. ¿Ok? Pues aquí vemos que este es un prestigio redireccionado. ¿Ok? Vea lo que dice el versículo 12. El versículo 12 dice así: viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Pues note lo que dice, ¿no? Pues aquí hay un prestigio redireccionado, dígalo conmigo, prestigio redireccionado. ¿Sabe lo que pasa hoy día? Estos apostoluchos que andan por allá, ¿no? Quieren todo el prestigio. Yo escuchaba una propaganda el otro día, de uno de estos apostoluchos. Entonces, hacen que una persona venga a ser como el vocero del milagro, ¿no? Entonces se suben al escenario, una persona que dice que supuestamente ha sido sanada, ¿no? Y entonces obligan a que las personas le llamen dad, que significa papá, ¿no? Papi, ¿no? Entonces, hey dad, esta persona tenía fibromyalgia, pero ahora ya no tiene dad. Así dice, pues la persona que viene ahí a anunciar, ¿no? ¿Eh? Entonces el hombre dice, claro, sí, claro, amén. ¿Cuándo dan gloria a Dios? Pero claro, ¿sabe una cosa? La gloria no la quiere para Dios.
En primer lugar, es una mentira. Porque ¿cómo ustedes saben que tenía fibromialgia? Si la fibromialgia es una enfermedad intermitente que va y se viene, right? Que va y se viene. Pues aquí vemos que así no es con Pedro, porque el prestigio que él podía recibir por un verdadero milagro lo redirecciona. Amén. So, ¿a quién tiene que darle el prestigio? A Cristo tiene que darle prestigio. Amén. Dice el apóstol Pablo en el libro de 1 Corintios, y todo lo que hagáis, hacerlo para la gloria de ¿quién? ¿Hacerlo para la gloria de quién? De Dios. Entonces Pedro va redireccionando ese prestigio. Pero luego tenemos también a un primogénito repudiado. Eso está en el versículo 13 al 15. Por cierto, note que Pedro dice en el versículo 12, ¿no? Dice que, ¿por qué ponen los ojos en nosotros como si por nuestro poder, Yehovot, el griego dinamei, o Eusebia, o piedad, tuviésemos hecho andar a este? ¿A quién le está dando el honor? ¿A quién le está dando el honor el Señor? ¿A quién? O mejor dicho, ¿a quién le está dando el honor Pedro? A Dios. A Dios. Pues, tenemos el hecho de que aquí hay un primogénito repudiado. Y eso está en el versículo 13 al 15. Pues ese es el Dios al cual Pedro le da el crédito. Dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Así que hay un primogénito repudiado. Porque note por qué pasa. Dios ha hecho un milagro. ¿Se da cuenta? El milagro es un milagro genuino. El milagro es un milagro genuino. Pero este milagro, escúcheme esto, pues tiene una contraparte, y es que estas personas han entregado y han negado. La palabra ahí habla acerca de traicionar, ¿no? Lo han dado y lo han negado, lo repudiaron al Señor Jesús. Aquí hay un primogénito repudiado, ¿sabe? ¿Por qué primogénito? Porque Jesús es primogénito. Escúcheme esto, por favor, ¿ok? Vea. Algunos quieren decir que Jesús es primogénito. Y una vez he hablado con unos testigos de Jehová. Y ellos trataban de decir así, ¿no? Ellos decían así. Jesús es solamente el primogénito. Sí, pero lo que pasa es que no entiendes. ¿Te das cuenta? En la cultura hebrea, el primogénito es el heredero. ¿Qué es el primogénito? El heredero. Y eso es lo que dice el Salmo capítulo 2. Que Jesús es el primogénito. Significa que Él es el heredero de toda la que cosa, la creación. ¿Se da cuenta? Él dice así en el Salmo 2, escúchenme por favor, hermano. Dice así, pídeme y te daré por herencia las naciones. Pídeme y te daré por herencia, ¿qué cosa? Las naciones. Pero el primogénito, que por cierto ya aparece como la palabra paida, mire lo que dice, que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob ha glorificado a su Hijo Jesús. La palabra hijo es la palabra paida, que significa siervo. ¿Sabe que Jesús es el siervo de Jehová? Esa es la palabra paida. No solamente hijo, que es el primogénito, el heredero, el preeminente, pero además es el siervo de Jehová. ¿Sabe? Me da mucha tristeza porque a veces el pueblo judío, ¿no?, dice que Jesús no es el siervo de Jehová, sino que es Israel. Pero vea lo que dice el libro de Isaías, capítulo 52, versículo 13. Isaías 52, 13. Vamos para allá. Dice aquí, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y será exaltado y será puesto muy en alto. ¿Quién es ese que va a ser? El siervo.
¿Cómo se asombraron de ti muchos de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres? ¿Fue desfigurado? ¿Quién fue desfigurado? Vamos a ver. Versículo 2. Dice ahí, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo, para que le decíamos, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolor. Note lo que dice, despreciado y desechado. ¿Qué significa eso? Repudiado. ¿Se da cuenta? Ese siervo iba a ser desfigurado, e iba a ser repudiado, iba a ser despreciado, e iba a ser desechado. Y después dice aquí, despreciado, desechado, versículo 3, entre los hombres varón de dolor, experimentado en quebrando, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, dice aquí. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios, mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y después dice aquí, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿De quién está hablando esto? ¿Cuál es este siervo? ¿Es el Israel incrédulo? No, es el Señor Jesús. Jesús, el Mesías de los judíos y de las naciones. ¿Te das cuenta? Ese fue repudiado. El primogénito repudiado. Volvemos a Hechos capítulo 3. Hemos visto un pueblo reunido, un prestigio redireccionado, un primogénito repudiado. Y por cierto, cuando nosotros vamos ahí, en el versículo 14 de Hechos 3, dice que ustedes negaron al santo y al justo. Pues ahí está hablando del santo y el justo, y pidieron que se os diese un homicida. ¿Ok? Voy a pedir que uno de los diáconos vaya afuera y hable con la mamá. Yo creo que la mamá está sentada en un auto ahí afuera. Sí. Entonces, pues, entonces estamos viendo aquí que hemos visto un pueblo reunido, un prestigio redireccionado, un primogénito repudiado, pero ahora estamos viendo un padre reconfirmando, y eso está en el versículo 16. Pero le hablé primero de que ellos negaron al santo y al justo, ¿no? Quiero que abra conmigo Lucas 23, 18 al 25. Lucas 23, 18 al 25. Okay. Aquí estamos viendo cómo el pueblo lo negó y lo repudió, dice. Vea lo que dice, mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad, por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Y él le dijo por tercera vez, dígalo conmigo, tercera vez. ¿Cuántas veces lo negaron? 3 veces. Pues, ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito digno de muerte he hallado, en él le castigaré, pues, y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían,
y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. ¿Qué hicieron con el primogénito? Lo repudiaron. ¿Se da cuenta? Al pueblo judío no le gusta escuchar eso hoy día, pero eso fue lo que sus antepasados hicieron. ¿Se da cuenta? Y algunos lo siguen repudiando el día de hoy, ¿saben? Pero el primogénito no hay que repudiarlo. De hecho, Israel no tiene herencia sin aquel que es el heredero de todas las cosas. Tiene que recibirlo. Al primogénito no se lo repudia, se lo recibe. ¿Qué es lo que hace? Se lo recibe. Y la palabra dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Tienes derecho también como hijo, significa. La herencia es tuya, ¿se da cuenta? Pero volvemos a Hechos capítulo 3. Hemos visto un pueblo reunido, un prestigio redireccionado, un primogénito repudiado, pero ahora vemos un padre reconfirmando el versículo 16. Dice, por la fe en su nombre, es la fe del cojo, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él le ha dado a este completa sanidad en presencia de todos, ¿no? ¿Sabe lo que decía el libro de Isaías? Que cuando venga el Mesías, el ciego iba a oír y el ciego iba a ver y el sordo iba a oír y el cojo iba a saltar. ¿Y sabe lo que ha creído este hombre, este cojo? Que seguramente ya había escuchado a Pedro, ¿no? Y ya lo había escuchado a Juan y conocía quiénes eran estos y a quién proclamaban, ¿sabe? Pero el cojo creyó en el nombre de Jesús de Nazaret, ¿sabe? Y dice aquí, por la fe en su nombre, dígalo conmigo, por la fe en su nombre. ¿Qué es lo que tienes que creer? ¿Qué es lo que tienes que tener con el nombre de Jesús? En su persona y su autoridad, ¿no? Tienes que creer en él. ¿Qué es lo que hay que hacer? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de qué cosa? De ser hechos hijos de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces aquí tenemos un padre reconfirmando, porque el padre, pues ya le dije que le ha dado completa sanidad. Y la Biblia Reina Valera dice confirmado, pero realmente la idea es que le ha fortalecido por su nombre, por la fe que es por él, le ha dado a este hombre completa sanidad. Refugio el lema en el hebreo, en presencia de todos. Dios le dio completa sanidad a ese hombre. ¿Sabe? Quiero decirte algo, ¿no? Mira, ¿sabe? Mire esto. El hombre está enfermo. Tiene una enfermedad que se llama pecado, ¿sabe? Es terminal esa enfermedad. ¿Sabe que por eso morimos todavía aquí en la tierra? Porque nuestro padre Adán nos metió en este barco. Y por medio de él, la muerte entró a todos los hombres. Y también todos hemos pecado. ¿Se da cuenta? La paga del pecado es ¿qué cosa? La muerte. Dígalo conmigo, ¿qué es? La muerte. Pero ¿sabe una cosa? Dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Jesús te va a dar completa sanidad si tú crees en Él. Amén. ¿Cuántos han creído en el nombre del Señor Jesús? Amén. Lo han recibido como Salvador, como su Mesías. Amén. Él es el Señor, es el juez, es el Rey. Amén. Pues Dios te ha dado completa sanidad de tu alma. Amén. Y aquí vemos, tenemos que proclamar esa sanidad a otros. Pero el Padre lo ha reconfirmado. Ahora tenemos algo más también, y es que tenemos que los principales lo rechazaron. Dice el versículo 17, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho como también vuestros gobernantes. La palabra ahí es un acusativo femenino singular, agnoian, y no habla, escúcheme esto por favor, mire. No habla de que sencillamente ignoraban, sino que habla de que lo desconocían realmente. ¿Lo conocían a Jesús el pueblo o no lo conocían? Claro, se había sanado un montón de personas, ciegos, cojos, Lázaro lo había resucitado. ¿Lo conocían o no lo conocían? Claro que lo conocían.
Lo conocían los sacerdotes, los principales sacerdotes. Claro, si planearon matarlo y mandarlo a la cruz. Hicieron un complot con Pilato para crucificarlo, ¿sabes? Político. Miren, ¿lo conocían o no? Entonces, esa ignorancia no es que no sabían. ¿Cuántos les ha pasado? Escúcheme esto, y eso me pasó el otro día, ¿no? Y a veces es triste esto, ¿no? Pero estaba en un supermercado y había una persona con la cual nosotros habíamos servido. Voy a darle el beneficio de la duda, ¿no? Pero ¿cuántos les ha pasado que usted está en una fila de un supermercado y en la fila del otro supermercado hay una persona que usted conoce? Pero la persona elige voluntariamente ignorarlo a usted. Nosotros decimos en nuestro país, se hacen los locos. ¿A cuántos les ha pasado? Que vio a alguien y la otra persona hizo como que no lo vio. ¿Sí o no? A ver, levánteme la mano si le pasó. Ajá, ok. Eso fue lo que hicieron el pueblo. Lo desconocieron, pero voluntariamente. Lo ignoraron, pero voluntariamente. Eso fue lo que hicieron los principales sacerdotes. Lo ignoraron voluntariamente, ¿sabes? Y por eso no hay perdón, ¿sabes? Porque aquel que rechaza voluntariamente el Hijo de Dios, le espera el fuego, ¿sabe? Pero aquí está el Señor, pues, ofreciéndole su misericordia. Pero vemos aquí que los principales y el pueblo lo han rechazado. Su pueblo reunido, prestigio redireccionado, primogénito repudiado, padre reconfirmando, principales rechazando. Pero ahora tenemos algo más y se llama el pastor ratificando. Versículo 18, mira lo que dice aquí, dice, pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. La palabra de plérosen es que Dios ha cumplido. Es llenar hasta la capacidad. Ha satisfecho, ha ratificado. Por cierto, a Dios se lo conoce como el pastor de Israel. Jehová es ¿qué cosa? Mi pastor. Jehová es ¿qué cosa? Mi pastor. Jehová es el pastor de Israel. Pero Jehová ratificó a su Hijo. ¿Cómo lo ratificó? Porque Él cumplió todo lo que había hecho por medio de sus profetas. ¿Dónde están esos profetas, hermano? ¿Dónde están? ¿En los profetas aquí de Miami? Cuéntemelo. ¿A dónde están? Aquí están, los profetas del Antiguo Testamento. ¿Saben? Pues Dios había anunciado procatengele. Eso habla, es la palabra misma para evangelio. Así que Dios había anunciado el evangelio de antemano. Escúcheme entonces aquí. Aquí. ¿Qué había anunciado y ratificado? Que su Hijo, que su Cristo había de poder ser. ¿Qué vas a hacer con el Hijo de Dios? Escúcheme, ¿qué vas a hacer? Pedro nos va a decir qué tenemos que hacer. Pero eso viene la próxima semana cuando veremos el mandato de Dios. Amén. So, por ahora vamos a orar. Señor, gracias, Señor, por el mensaje de Pedro, Señor, donde hemos visto un pueblo reunido, un prestigio redireccionado, un primogénito repudiado. Hemos visto un padre reconfirmando, a los principales rechazando y un pastor ratificando. Tú eres el pastor que ha ratificado a Jesús por medio de las Escrituras. En el nombre de Él, Señor, que oramos. Bendice a tu iglesia, ayúdala a crecer en el conocimiento, ayúdanos a no distraernos. En el nombre de Cristo, que te damos la honra. Cuídanos, bendícenos, protégenos. En el nombre de nuestro Salvador que oramos, Señor. Amén. Muy bien, mis amados hermanos.